Yo creo que comenzar mi exposición sin agradecer antes la invitación que nos hiciera a la Asociación Iberoamericana no sería justo. Sobre todo porque todos los que estamos acá, de una forma u otra, amamos la justicia, ¿no? Y especialmente quiero agradecer a dos colegas y amigos, sobre todo amigos, el doctor Hugo Roberto Mansuetti y el doctor Augusto Valenzuela. Muchas gracias por permitirnos estar acá. Para la Sociedad Cubana de Derecho Laboral es muy importante este encuentro. Hoy está aquí parte de su directiva nacional y también hay otros 5 integrantes de la sociedad, de modo tal en que podemos compartir nuestra realidad. Yo no voy a hablar de Cuba. Vinieron otros amigos, colegas nuestros, coterráneos nuestros, para hablar de nuestro país. Me atrevo a hablar del derecho al trabajo del siglo XXI y me atrevo a decirles incluso que cuando le puse el título, digo, es por una cuestión de crear motivación, sí, cierto, pero también es una cuestión de ver cómo encaramos esta realidad del derecho de trabajo actual. Muchas veces en nuestros congresos venimos y explicamos muchas veces las realidades que existen. Sin embargo, no pensamos a veces en sus soluciones. Esto es un atrevimiento de mi parte. Por la mañana, en su magistral conferencia, el doctor Palomino nos hacía pensar en la época de la total robótica cómo sería el derecho de trabajo y casi yo me creía desempleado. Pero después me tranquilicé un poco y dije, bueno, quizás pensemos en el derecho social. Ya no estaríamos en el derecho de trabajo, sino un derecho social a partir de sus propias consideraciones. Recordemos rápidamente que en América Latina surge el derecho de trabajo en el siglo XX con unas ciertas características. Hay una regulación de conformidad con las normas civiles del arrendamiento de servicios en su etapa inicial. Después se adoptaron las primeras leyes obreras. Digo esto para situarnos en contexto, ¿no? Como premisas de aquellas normas y ese estadio inicial, el Estado en general logró un importante papel. Hubo garantías sociales, jornada de 8 horas, protección de menores, descanso, maternidad, salario mínimo. Y fue una parte importante en el tratado, con el Tratado de Versalles, el nacimiento del tripartismo, que después en casi muchos lugares se adoptó. Como características fundamentales de esa etapa primigenia, recordemos que se erigió ese principio que todos defendemos hoy, incluso el principio protector junto con toda la gama de sus otros principios. El Estado intervino en la regulación de las acciones laborales, existía estabilidad en el empleo, los salarios tendían a homogeneizarse y como características generales, los trabajadores en muchos países sindicalizaron masivamente, la negociación colectiva se fortaleció, el movimiento sindical también. Es un periodo de desarrollo de las normas internacionales del trabajo. Claro, lo anterior no se cumplía de modo absoluto, existían ciertas diferencias. Hoy estamos en nuevos escenarios, ya no son aquellos que dieron origen al derecho del trabajo, ese derecho que todos aquí defendemos. Hoy, la globalización como fenómeno objetivo ha tenido una corriente ideológica en el neoliberalismo, que claro, no son términos similares, pero hoy no voy a hablar de eso. Los cambios económicos impactaron en el derecho del trabajo, impactaron de modo importante en el derecho de trabajo. Vimos y vivimos todos que se implementaron políticas desmedidas de privatización de empresas y de los servicios públicos. Fuimos todos testigos, porque además muchas de estas formas se adoptaron bajo reformas constitucionales o legales. Se adoptaron formas flexibles de trabajo, se desarrolló el trabajo en régimen de subcontratación, aumentó el trabajo informal, el trabajo a domicilio, hubo un aumento sostenido del empleo como consecuencia y una disminución de la composición sindical y una afectación a la negociación colectiva. Disminuyó también la intervención estatal en las relaciones laborales. Y aquí yo hago un alto siempre. Disminuyó la intervención estatal en las relaciones laborales, pero no disminuyó la intervención estatal en las relaciones económicas. Hubo un desbalance en ese orden. Igualmente surgieron nuevos escenarios y nuevas formas de trabajo. Hoy, en un tercer escenario, valoramos que la informalización del empleo crece también en el sector formal. Ese sector que por razones diversas dividimos para la aplicación del derecho de trabajo. Formal, no formal, estructurado, no estructurado. Ha disminuido la cobertura de la seguridad social, desarrollándose el trabajo infantil y ha habido en gran parte una afectación de los principios generales del derecho de trabajo.
hace 10, 15 años atrás, parecían que desaparecía el derecho de trabajo y el derecho de seguridad social. Recordemos aquellas tesis que en un momento se enarbolaron. Y estos cambios, repito la idea, fueron realizados con la utilización o mediante el empleo de reformas constitucionales y legislativas. Para ver un panorama casi actual, la revista, precisamente se llama así, Panorama Laboral de la OIT del año 2015, nos habla que ha habido no solo un aumento del desempleo, sino también un crecimiento del empleo no asalariado. Y ha habido otros también crecimiento en la informalidad que en América Latina ya hacia el año 2013 eran de 130 millones de trabajadores. Venimos de una época en que se trató de negar la existencia de esta rama que todos aquí defendemos. Pero existen el trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, como existen los riesgos del trabajo, la necesidad de protección social. Se trataron de implantar acuerdos neoliberales, podemos o no estar de acuerdo con ellos. Unos fueron derrotados, otros no, pero no se abolió esa concepción que creó muchas de estas consecuencias. Se negó también, se negó la existencia de clases sociales, pero existen las clases sociales, con sus propias contradicciones. Por tanto, hoy ante esta realidad, estamos en un escenario que no es aquel originario del derecho de trabajo. Un escenario en que, sin dudas, lo veremos en parte de este Congreso, se necesita rescatar los principios fundacionales del derecho de trabajo y del derecho de la seguridad social, sin olvidar los nuevos escenarios. Digo esto porque los escenarios en que hoy estamos en nada se parecen a los que aquel dieron origen al derecho de trabajo. Hay nuevos escenarios, por tanto nuevos retos, nuevas ópticas sin perder lo esencial. Para evitar confusiones tenemos que asumir. Y la relación dialéctica entre el derecho de trabajo, seguridad social y la productividad de la economía, debemos romper, los laboralistas, la consideración de que siempre se tiene el derecho de trabajo en esa correlación economía, derecho de trabajo, derecho de seguridad social, como segundo. Si cambia la economía, cambia el derecho de trabajo. Pero tenemos que empezar a decir también que el derecho de trabajo, si se ejerce correctamente, adecuadamente, de acuerdo a sus normas, crece también la economía. No podemos seguir haciendo depender el derecho de trabajo de lo que la economía solo dicte. Si no, estamos excluyendo su principio fundamental. No puede, en esa correlación, en mi criterio, continuar siendo segundo. Pareciera, en esa correlación, que el derecho de trabajo estuviera como a la sombra, remolcado, atado a lo económico. Pregunto, en esta relación dialéctica, economía, derecho de trabajo, ¿siempre ha sido balanceada? ¿Han de existir límites en esa aplicación? Si la economía dice que se va a desproteger una importante cantidad de trabajadores, ¿debe hacerse así? Si se rebasan esos límites, ¿quiénes se afectan? Si se rebasan esos límites, ¿se afecta el principio protector del derecho de trabajo? Estos escenarios nos dicen también que ya no es aquel en que todos trabajaban en un mismo lugar. Estos escenarios se han diversificado. Por ejemplo, ya no solo se desarrollan los trabajadores del sector denominado formal o estructurado. Hoy, los que antes eran considerados como excepción son también parte importante de cualquier economía de nuestros países. Y lo digo, por ejemplo, porque de modo importante se desarrollan los trabajadores de las microempresas familiares. Eso yo pienso que no hay que negarlo. Hubo una recomendación reciente de junio del año 2015 de la Organización Internacional del Trabajo, que incluso ya reconoce esta realidad que le estoy describiendo. Dice que junto al sector estructurado hay unidades que emplean mano de obra, los trabajadores por cuenta propia autónomos, los cooperativistas y socios de este tipo de asociación, los trabajadores familiares auxiliares, los asalariados en empleos informales y otros cuyas relaciones de trabajo no están reguladas. Es decir, se ha ampliado el espectro o el escenario de regulación del derecho de trabajo. Claro, no olvidemos que hay una parte importante de estos que, como ya se ha visto aquí, de la mano de las nuevas tecnologías, la informática, la nanotecnología, las comunicaciones, la robótica, nunca más van a estar elaborando bajo el mismo techo, en grupos, sino pueden estar haciendo aislados. Y esa realidad no va a cambiar. Yo creo que ninguno podrá ponerse a esa realidad. Es decir, nuestro espectro
sea ensanchada. Sin darnos cuenta, el derecho de trabajo ha traspasado las fronteras tradicionales de la fábrica, de la empresa y del establecimiento. Siempre cuando hacemos alguna valoración sobre derecho de trabajo, lo hacemos con nuestros alumnos en pregrado, siempre partimos de la valoración de que todos los trabajadores están asociados a un mismo lugar, bajo un mismo techo. Que hace realidad no es exactamente así, por lo que antes valoramos. Ya se ha traspasado esos límites de la fábrica, del establecimiento. A veces le decimos a nuestros alumnos, el derecho de trabajo es una de las ramas jurídicas más transversales, es cierto, pero siempre lo asumimos por sus consecuencias, porque llega a toda la sociedad. Hoy es transversal también porque se amplía, se ve en todos los segmentos de la economía social. Eso hoy nos dice que se ha traspasado las fronteras tradicionales de la fábrica. Por tanto, si recordamos que la conceptualización inicial del derecho de trabajo partía de fundamentos económicos, sector formal, sector informal, y que esa tesis nació en el momento en que el desarrollo de los procesos de trabajo se hacían en un mismo lugar, bajo un mismo techo, bajo el Fordismo, el Taylorismo y otras formas de organización similares de trabajo. Hoy eso no es la generalidad. Hoy el espectro es bien diverso. Y en unidad a lo anterior hay que recordar que hay personas que se incorporan a la economía informal no por elección, sino forzados por las circunstancias. Ante esta variedad de circunstancias, las soluciones pueden ser las mismas. Yo en el horario del almuerzo compartíamos con otros de los ponentes y le decíamos, si seguimos tratando de resolver con el modelo tradicional de relaciones laborales a aquellos que ya no están en el mismo lugar, no vamos a tener solución. Porque su situación respecto al proceso de trabajo es diferente. Por eso pienso, y por esto es más que una motivación, una provocación para entre todos pensar en esta nueva era del derecho de trabajo, que se modificó el escenario de trabajo, no es el mismo de su surgimiento, pero se necesitan sus propios fundamentos y sus principios. Por tanto, se deben modificar los conceptos del derecho y las concepciones del derecho de trabajo, de estar de acuerdo en qué medida serían. ¿Serían sus mismos principios? ¿Qué debe regularse? En mi criterio, hay que regular ante esta diversidad de situaciones la forma de protección de los trabajadores, sea la forma económica en que se desarrolle. Donde quiera que haya una persona que realice una labor de transformación social, debe tener una protección de esta rama del derecho. Si no, seguimos excluyendo a los que hoy no debemos excluir, bajo los mismos principios. Se ha de transcurrir, partiendo de este mismo concepto de valoración, del concepto económico porque se ha conceptualizado la aplicación del derecho de trabajo, sector estructurado, no estructurado, sector formal, no sector informal. Se ha de transcurrir de ese concepto que la economía nos ha sujetado por el concepto jurídico social de la protección. Proteger al trabajador por donde quiera que se encuentre, donde quiera que realice una labor. Recordemos de nuevo que el derecho de trabajo es una rama transversal. Claro, aquí ustedes pueden decir, bueno, que hay que formalizar el empleo o formalizar el trabajo para lograr esa protección. Si decimos que hay que formalizar el empleo, seguimos excluyendo a un grupo de trabajadores. Porque la conceptualización, la definición de empleo se reconoce que es cuando hay trabajo ajeno de subordinación con una persona. Pero hay muchas personas que ya nunca más van a estar así por estas nuevas formas de trabajo que he referido. Por tanto, en mi criterio, habrá que hablar también de formalización, no del empleo, sino del trabajo. Hay, repito, unidades económicas que ya no son excepción, sino son parte importante de las relaciones económicas de cualquiera de nuestras sociedades. Regularse, repito, y es la idea esencial, la forma de protección de los trabajadores donde quiera que se encuentre. Por eso, ¿cómo ha de ser el derecho de trabajo en el siglo XXI? ¿Qué escenario tiene que regular? ¿Y es posible hacerlo? Yo creo que es necesario hacerlo. Si no, continuaremos excluyendo a un grupo de trabajadores que estarán así siempre por las nuevas condiciones. Hay, por supuesto, que habrá que lograr para esto una participación de los actores y sujetos del derecho de trabajo. ¿Cómo? Según las características de cada país. Habrá que hablar de derecho de trabajo con nuevas regulaciones, no solo incluir al trabajo subordinado, sino también al trabajo no subordinado donde quiera que se desarrolle. Y, en resumen, es una provocación para entre todos pensar en estos nuevos escenarios que confluyen formas de trabajo tradicionales con formas de trabajo nuevas que vienen de la mano del veloz desarrollo económico,
cómo hacer las regulaciones. Decía, y ya concluyo, Rafael Alburquerque, actual presidente de la Academia Iberoamericana de Derecho de Trabajo y conocido por muchos de nosotros. Se puede flexibilizar, Decía Rafael Alburquerque en el año 1994, y tiene total vigencia en mi consideración. Se puede flexibilizar lo que es rígido, pensando en estas regulaciones, pero es absolutamente inadecuado que por la mera imitación de lo que acontece en naciones industrializadas, los países en desarrollo con costos laborales mucho más bajos transitan por el camino de una desregulación que únicamente los conduciría al viejo arrendamiento de servicios dominado por el principio de la autonomía de la voluntad, que a los hechos se convierte en una imposición de más fuerte en la relación de trabajo. Más adelante decía que de hacerse eso iríamos hacia la prehistoria del derecho de trabajo. Y yo sé que los que estamos aquí comprometidos con esta rama del derecho no lo vamos a permitir. Pensemos entre todos cómo regular el derecho de trabajo en el siglo XXI, en unos nuevos escenarios, con cambios importantes, con trabajadores que han modificado sustancialmente su forma de hacer. Para tomar una palabra del doctor Palomino y con su permiso, cuando logremos eso, y si lo hacemos bien, seremos todos bienaventurados. Muchas gracias.